Poder Legislativo de los Estados Unidos sea una orden ejecutiva con efectos de ley emanados de la Presidencia de los Estados Unidos, debe concernirse al territorio de los Estados Unidos, porque eso es lo que contempla el derecho internacional, eso es lo que contempla la normativa internacional que, insisto, rige el buen comportamiento entre los Estados, que además procura el derecho a la igualdad soberana de los Estados. Mucho se ha hablado acá del apoyo a Venezuela y lo agradecemos. Recientemente en Caracas se llevó a cabo una cumbre de jefes de Estado de la ALBA-TCP. En esa cumbre, entre muchas cosas, además de rechazar categóricamente la aplicación de esta orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos y de solicitar la derogatoria de este instrumento y de su génesis, la Ley de Derechos Humanos en Venezuela del 18 de diciembre de 2014, entre muchas otras cosas, se acordó una comisión de diplomacia facilitadora para el diálogo. Y allí se contemplaba el acompañamiento de la UNASUR, de la CELAC, de la ALBA-TCP y de CARICOM. Venezuela propuso que esta comisión de facilitación de la buena diplomacia estuviese encabezada por Ecuador en representación de su canciller, por cuanto tiene la presidencia pro tempore de la CELAC. Agradecemos la aceptación que de esta comisión de facilitación y de su coordinación hizo el canciller Ricardo Patiño. Sobre los temas que supuestamente han inspirado al gobierno de los Estados Unidos para emitir esta agresión que pretende extraterritorialmente venir a gobernar a nuestra patria, quiero recordarle que Venezuela y su gobierno es un país comprometido con la lucha contra el crimen en todos sus aspectos. Y en ese sentido, nosotros tenemos aún pendientes desde hace muchos años juicios de extradición contra terroristas connotados como Posada Carriles. Nosotros tenemos pendiente también la extradición de banqueros prófugos que se llevaron el dinero de los venezolanos y cuentan con el refugio en este país. Estamos aún a la espera de las respuestas a esas solicitudes de extradición, si es que realmente vamos a tener muestra de que se quiere combatir la corrupción, de que se quiere combatir el terrorismo, de que se quiere combatir las violaciones a los derechos humanos. También hemos solicitado, en el marco de la Convención de Cooperación Judicial que existe entre los Estados Unidos de Norteamérica y la República Bolivariana de Venezuela, hemos solicitado cooperación en 57 casos. De esos 57 casos, nosotros no hemos tenido ni siquiera un acuse de recibo de un caso. Si realmente estamos comprometidos al diálogo, hagámoslo de forma sincera, con hechos. Los hechos hablan más que las palabras. Sobre la democracia, en los últimos años, los 15 años de revolución en Venezuela, hemos celebrado 19 elecciones y estamos próximos a otra elección. Los votos en Venezuela cuentan y son importantes y son además respetados por la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Solo una élite, una minoría, pretende desconocer la voluntad del pueblo de Venezuela. Y el problema, y nosotros, dado que la representación de los Estados Unidos sacó aquí casos particulares, el problema es que esa oposición violenta en Venezuela, que es una minoría, que se resiste permanentemente a reconocer resultados electorales, porque cuando se trata del voto de los pobres les cuesta a las oligarquías reconocerla, lamentándolo mucho, tengo que decirlo acá, ha contado con el apoyo y el financiamiento de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos.
y me reservo las pruebas para entregarlas y presentarlas por los canales diplomáticos o incluso en ese diálogo sincero y franco que espero podamos tener en el marco del respeto y la igualdad de los estados. Recientemente leía una noticia y veía también por la televisión una rueda de prensa que dio una vocera del Departamento de Estado, y cuando afirmó que Estados Unidos no daba golpe de Estado, desató la risa de los periodistas. No mi risa, porque nosotros lo hemos sufrido. Y yo le voy a pedir a la representación permanente de Venezuela en esta organización que por favor haga circular a la brevedad el historial de intervenciones militares, el historial de bloqueos criminales desde el punto de vista económico, comercial, financiero, tecnológico, que ha desatado la aplicación de estas leyes. Si las palabras de la representación de los Estados Unidos en este foro es cierta, yo quiero que conste en acta, señora presidenta, las afirmaciones contundentes, las cuales saludo, cuando afirma que Estados Unidos no está preparando una invasión militar. Yo quiero que se deje constancia en el marco de esta alerta que vinimos a hacer, cuando afirma que no se pretende desestabilizar el gobierno del presidente legítimo y constitucional, el presidente obrero Nicolás Maduro, y no se le pretende dar un golpe de Estado. Por favor, que conste en acta. Yo quiero también dejar constancia en acta la afirmación franca y vehemente que hizo la representación de los Estados Unidos cuando no hay una conspiración, que no están participando en una conspiración internacional para afectar la economía o el pueblo de Venezuela. Agradezco esas palabras, pero nosotros, fieles respetuosos de las leyes, solicitamos, y que queremos que también queden acta, solicitamos la derogatoria de estos instrumentos por ser intrusivos en nuestro territorio. Solamente reconocemos en Venezuela la aplicación de las leyes que le permite su ordenamiento constitucional. Solamente reconocemos en Venezuela las leyes que emanan de su poder legislativo. Solamente reconocemos en Venezuela los decretos leyes o con efecto de ley que puede dictar el Ejecutivo Nacional y cualquier otro tipo de instrumento jurídico que esté contemplado en nuestra legislación. Porque nosotros respetamos a todos los gobiernos legítimos que están siendo representados en este foro, así como el reconocimiento que hemos hecho de la mayoría de los países en el mundo. Y en ese sentido nosotros pedimos que se nos respete como autoridad legítima venezolana. No se trata de un conflicto interparte. Hay un Estado agresor y hay un Estado agredido. Y esa es la alerta que nosotros hemos venido a compartir en este foro. Nuevamente, agradecemos que la inmensa mayoría de los países que aquí están representados hayan hecho un reconocimiento a la diplomacia de paz que consiste en la amistad, en la cooperación, en la complementariedad y en la unión de todos nuestros pueblos. Queremos que el pueblo de los Estados Unidos sepa que puede contar no solamente con el pueblo de Bolívar, sino que también puede contar con nuestro gobierno, porque tenemos lazos históricos de amistad, tenemos hasta historia común, tenemos relaciones comerciales. Mal podemos nosotros pretender o creernos que Venezuela constituye una amenaza al pueblo de los Estados Unidos. Reiteramos la solicitud de que se deroguen estos instrumentos violatorios de cualquier normativa internacional. Y yo, como jefa de la diplomacia bolivariana, representante de mi jefe de Estado, tengo que decir que cuando se trata de defender la patria de Simón Bolívar, la patria que nos legó Hugo Chávez Frías, no hay tono diplomático que valga, porque el único tono que vale es el que emana de nuestra conciencia y de nuestro corazón. Muchísimas gracias.